¿quién cojones le ha dado permiso a esta gente para cambiar el mundo? O sea, no han preguntado, no han pedido permiso, han cambiado el mundo y ya no hay vuelta atrás. ¡Wow! GPT-5. ¿Qué va a pasar con eso? GPT 3.5 era como un niño de primaria. GPT 4 es como un niño de instituto. Pero GPT 5 va a tener el nivel de un doctorado en todas las áreas. No sé si esto me encanta o me da un miedo increíble. Ahora estamos en un banco de niebla. Entonces ahora mismo no tenemos ni puñetera idea de cuánto durará el banco de niebla. Cuando salgamos veremos el horizonte y veremos lo que hay en el horizonte. Va a haber IA en todos lados, por dos razones. Una es que es útil de verdad. Y dos, ¿en serio? Claro, imagínate de repente que creas una especie. Pues igual que damos derechos a los perros, tendremos que darle derechos a esto. ¿Sabes? Y que te dice, no quiero trabajar hoy. ¿Qué haces? Lo esclavizas. Y una de las cosas que siempre digo muchas veces y que me toman por loco... ¿Sabes que es la primera vez que estoy teniendo un poco de ansiedad? Claro, todo el mundo. Lo estoy visualizando mientras hablo contigo. Ahora mismo en Europa tenemos un problema serio. O sea, yo abogaría por una regulación mundial. Como ha habido con las bombas atómicas, no estamos pidiendo la luna. Para resumirlo de una forma muy clara. ¿En serio? La educación de conocimiento no va a servir para nada. Cuando tú tengas algo que te responde en tiempo real unas gafas y cuando estás mirando una estatua, saben que te estás preguntando quién hizo esa estatua y te dice, esa estatua la hizo tal. Antes de que tú lo preguntes, porque eso es lo que va a pasar. Eso es muy heavy. Es muy heavy, pero es que va a pasar en muy corto plazo. Yo tengo que dejar clarísimo que a mí me das un botón rojo, le doy una hostia y revienta toda la IA, nos volvemos a los caballos y yo lo doy. La IA no la va a poder evitar nadie, es que va a cambiar la sociedad. ¿Tú crees que esta charla en un futuro la podríamos hacer desde las Maldivas tú y yo desde Santa Coloma de Gramenet? Pues sí, absolutamente. No sé si al revés quizá, porque como lo que está creciendo tu podcast, bueno. pero sí, de hecho el metaverso se va a ver muy ampliado gracias a la inteligencia artificial. El metaverso que a todos nos pareció un poco una burbuja y que explotó un poco, con la IA va a ser mucho más fácil hacer cosas que hasta ahora no creíamos posible, como por ejemplo Apple ya está permitiendo con las gafas esas que veamos una peli con amigos y que les veamos literalmente sentados a nuestro lado, ¿no? Es decir, tú puedes estar disfrutando de algo que tu cabeza procesa como real, pero totalmente ficticio, online. Es un buen melón, ¿eh? Es un buen melón, porque hay una cosa que en el audiovisual, yo vengo del mundo del audiovisual, llamamos el uncanny valley, que es cuando algo no se ve. O sea, se ve muy bien, pero no se ve real. O sea, ves ese punto, ¿sabes? Cuando ves un 3D muy bien hecho en una peli y tal, tipo Avatar o cosas de estas, entonces ves ahí un poco que te chirría un poco porque es demasiado perfecto, porque la piel y tal. Entonces eso es el uncanny valley, ¿no? Entonces yo creo que eso va a existir durante bastante tiempo en todo lo que tiene que ver con realidad virtual. Con IA se va a hacer mucho más fácil porque la capacidad de cómputo de la IA y tal. Pero ya hemos cruzado esa línea, por ejemplo, en la generación de imágenes o vídeo a través de inteligencia artificial. Ya a día de hoy son indistinguibles de una imagen real, sobre todo las fotos. En el vídeo estamos en un proceso, supongo habrás visto el tema de Sora, pero aún hay cosas que son pequeños defectos. Pero claro, como la IA tiene esa capacidad de que lo que estamos viendo ahora mismo es lo peor que va a hacer en la historia, porque a diferencia de los humanos que tenemos muy mala capacidad de transferir conocimiento, Einstein, por ejemplo, a sus discípulos no les podía enseñar muy bien o les podía enseñar todo lo bien que les podía enseñar, pero el siguiente no se convertía en Einstein 2.0, ¿no? Claro. En cambio, en la IA, lo que aprende una IA se puede transferir directamente a la siguiente sin ningún tipo de pérdida y de una forma muy eficaz. Con lo cual, no va a haber olas de conocimiento como ha habido pues aquí el Renacimiento, ¿no? Una explosión de tal en los humanos, sino que en la IA todo va hacia arriba constantemente. Entonces, cada vez vamos a tener mejores cosas y lo que estamos viendo a día de hoy, la respuesta que te ha dado hoy ChatGPT esta mañana cuando le has preguntado lo que sea, es la peor respuesta que ChatGPT te va a dar en tu historia. Tío, no sé si esto me encanta o me da un miedo increíble. Las dos cosas. Esta es un poco la gracia, ¿no? Esto es una de las metáforas que más me gustan, que Max Tegmark, que es un científico del MIT muy puesto en el tema de IA, que dice que vamos en un coche a toda hostia hacia un precipicio, pero que cada vez el paisaje es más bonito. Entonces, claro, dices 20 metros más, pero claro, no sabemos, al final estaremos distraídos y igual hay un precipicio al final. Pero el humano, estamos predestinados o estamos creados para perpetuar la especie, para cada vez mejorar la especie, para estar un poco cada día mejor, ¿no? Si sabemos que todo esto nos puede mejorar puntualmente nuestra vida, pero nos lleva
a un cataclismo? ¿Por qué continuamos dándole fuelle a eso? Es que no necesariamente nos lleva a un cataclismo. Esa es una de las teorías, ¿no? de que puede llevarnos a una distopía, ¿no? Pero también nos puede llevar a una utopía. Es decir, la inteligencia artificial, a día de hoy, la que tenemos, es una herramienta. No es capaz de tomar decisiones propias, puede hacer ciertas cosas, tiene cierta agencia, se está empezando a desarrollar. Vamos a oír la palabra agentes este año hasta en la sopa, y lo vamos a ver. Con créate un agente, antes de ver un vídeo de YouTube, seguro que has saltado algo aquí diciendo, créate un agente de marketing que te hará facturar 10.000 euros al mes. Totalmente, porque los agentes básicamente son aquellas IAs que pueden generar tareas, no simplemente respuestas, ¿no? Entonces esto lo vamos a ver, es el siguiente paso y lo tenemos ya en la mesa, ¿no? Y lo podemos ver constantemente. Pero poco a poco le vamos a ir dando más agencia hasta el punto de que pueda hacer cosas mejores. Pero las IAs que tenemos a día de hoy no van a poder llegar a ese punto de cataclismo o de distopía o utopía. En cambio, si llegamos a una cosa que se llama AGI, que es la inteligencia artificial general, que es aquella inteligencia artificial que sea capaz de hacer lo equivalente al trabajo productivo que hace la humanidad, ahí ya la cosa se pone en otra división, pero a día de hoy no sabemos seguro si la ingeniería que estamos utilizando de inteligencia artificial puede llevar a eso o no. De hecho, hay una división de opiniones en las más altas esferas. Los tres padres de la inteligencia artificial, que son Joshua Bengio, Yann LeCun y Geoffrey Hinton, ellos dos creen que sí y uno cree que esto es una sandez y que se han vuelto todos locos y que no. O sea, si a ese nivel no se ponen de acuerdo, yo creo que a día de hoy es difícil prevenir qué va a pasar o decir si esto se nos va a ir de las manos o no a largo plazo. Y además, como digo, no tiene por qué ser malo. Es decir, la IA se podría convertir en algo súper inteligente que nos controle, pero que haga el bien por nosotros. Entonces, podríamos llegar a un ejemplo de la peli de Wall-E, donde estamos todos en donuts súper gordos, mientras la IA se ocupa de hacer todo el trabajo productivo de la humanidad. No sé si es un muy buen escenario, pero desde luego no está claro que la IA nos lleve al desastre. No está para nada claro. Hablaremos de muchas cosas contigo, Jon. Hablaremos del futuro del trabajo. Hablaremos de cómo ser mucho más productivos. Hablaremos de incluso el futuro de las relaciones y del amor en el entorno de la inteligencia artificial, pero me gustaría empezar también por tu experiencia. Tú tienes un canal que se llama Inteligencia Artificial. Es un canal increíble que recomiendo a todo el mundo y que básicamente hace algo que para mí es muy importante, que es comunicar, divulgar, informar, entretener sobre un tema que mucha gente quiere saber, pero muy pocos tienen la luz en él, ¿no? Cuéntame cómo surgió la idea de crear algo así. Pues mira, yo hace 1 año y medio aproximadamente leí un artículo en la revista Times de Eliezer Yudkowsky. Eliezer Yudkowsky es un científico que lleva 30 años trabajando en lo que se conoce como el alineamiento de la inteligencia artificial. Es de los pocos que lleva tanto tiempo en ello y el artículo se titulaba "O lo paramos o morimos todos". Entonces, claro, yo dije, no puede ser. O sea, una cosa así tan terraplanista no puede estar en Time, ¿no? Y dije, no puede ser, esto es una coña o es un fake o algo. Y me lo leí y a medida que me lo iba leyendo decía, joder, ¿sabes? Que tiene lógica lo que dice. Te explotó la mente, ¿no? Me explotó la cabeza absolutamente. Entonces empecé a indagar sobre el tema, un rabbit hole de esos que te metes, y empecé a consumir IA constantemente y, bueno, empecé a formar mi opinión y me di cuenta de que otra cosa no sé, pero esto es importante. O sea, esto es algo que realmente va a cambiar la sociedad en la que vivimos, va a transformar el trabajo, las relaciones personales, va a transformarlo todo. Yo lo vi clarísimo. Igual es porque soy fotógrafo y evidentemente la IA de imagen estaba más desarrollada que algunas de texto incluso, y empecé a ver cómo me iba a afectar a mí de forma muy directa en mi trabajo, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, la primera fase fue sentarme con mi mujer y decirle, oye, esto se viene. Lo dejamos, ¿no? Sí, no, exacto. Vendemos todo y nos compramos una hípica, literalmente fue el comentario, ¿no? Nos compramos una hípica, empezamos a cultivar nuestra propia comida y para cuando esto se gire... ¿En serio? Sí, no, te lo digo muy en serio. Yo he pasado por una fase muy chunga. Y entonces llegó un punto que dijimos, vale, no sabemos cómo va a acabar esto, no tiene mucho sentido que nos liemos la manta a la cabeza. Entonces la fase 2, después de hablar con mi mujer, fue llamar a mis hermanos, tengo 3 hermanos, y decirles, oye, veniros a mi casa, tenemos que hablar. Y entonces nos sentamos una noche ahí y estuvimos hablando 6 horas. Les estuve explicando lo que yo había visto de inteligencia artificial y uno, pero tú estás loco, uno trabaja en Big Data, tal, o sea, ni de ese rollo, ¿no? Y entonces, después de eso dije, joder, me empecé a ver con amigos y a todo el mundo que yo veía le decía, tío, me da igual lo que me quieras contar hoy, me da igual cuál sea lo que te ha pasado esta semana, tienes que meterte en la IA. Esto nos va a cambiar para bien o para mal, pero nos va a cambiar y con lo cual te tienes que meter. Y empecé a darme cuenta que la gente no tenía ni puñetera idea, que la gente no había ni oído hablar de eso. Entonces yo tengo otro canal de fotografía de YouTube desde hace 10 años y tengo toda la infraestructura, tengo una productora, etc. Entonces dije, oye, si estás intentando buscar a toda la gente que conoces para contarles sobre inteligencia artificial, joder, si metes un vídeo en YouTube que pueda tener 300 visualizaciones, son 300 personas más que no les va a pillar en bragas, que no les va a pillar completamente
sin verlo venir, ¿no? Porque es que además en español no hay nada de información. Total, que abrí el canal de YouTube con esa expectativa. Le dije a mi equipo que teníamos toda la producción de nuestra academia de foto y tal, oye, vamos a hacer un vídeo de YouTube para la semana y explicaré un poco las noticias de inteligencia artificial que han surgido, que me las estoy comiendo yo porque a título personal me interesa, y las contamos por si a alguien que le interese más. Y explotó. O sea, explotó. O sea, fue hacer vídeos. Yo me acuerdo, estaba de vacaciones en Tailandia, estaba haciendo vídeos desde el hotel de Tailandia y los subíamos aquí en plan pim pam, un vídeo subido que grabo en la habitación. Con la webcam, tal. Y explotó. Y nos empezamos a crecer a un ritmo que yo no me esperaba para nada, y donde realmente explotó fue en noviembre, donde creo que pasamos de 20.000 a 40.000 suscriptores en 3 semanas. Este es un tema muy importante. No tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar, o sí, ¿no? De productividad, pero hablemos del entorno de YouTube o de la producción, ¿no? Tú en ese momento tenías algo muy interesante que comunicar, de una forma además comunicativamente fantástica, como lo hacéis en el canal, muy, muy llana y muy directa. No tenías grandes capacidades de producción, pero tenías un ordenador con una webcam y un canal de YouTube. Sí, sí. Y te tiraste a eso, a dar valor a la gente, y funcionó. Entonces, sí, al final yo creo que ha funcionado por eso, porque la gente conecta con ver, primero, yo no soy un doctorado en el MIT de ciencias de datos. Yo soy un tío normal que tiene una empresa con 8 trabajadores y que se ha encontrado que la IA me está cambiando mi empresa, me está cambiando la vida y que nos va a cambiar a todos. Y con lo cual, simplemente pues, te cuento las cosas de tú a tú, como tú o cualquier otra persona, mi madre, mi tío, mi prima, lo puede entender perfectamente, y creo que eso es lo que ha conectado, y por eso estoy dando este mes de junio 11 conferencias por toda España. Centradas en la inteligencia artificial. Sí, 100% de inteligencia artificial. Sobre todo lo que hago es normalmente la mayoría de empresas o la mayoría de congresos es una radiografía de lo que es la IA y lo que no es. O sea, porque también hay mucho bulo y mucha ida de olla, ¿no? Entonces, vamos a por ello. Claro, sí, es un poco explicar lo que es la IA y lo que aporta, y a partir de ahí lo que puede hacer y los peligros que tiene también, que son muy importantes. En este sentido, lo que es o lo que todo el mundo tiene en la cabeza, hay una frase que todo el mundo puede resonarle en este momento, que es: la IA terminará con el trabajo de todos. ¿Esto es verdad o es un clickbait? No, yo creo que es verdad, pero... O sea, ¿vamos a perder todos el trabajo, Jon? O sea, el perder es que es relativo, porque mira, hay una frase muy interesante que yo estoy diciendo últimamente en las ponencias, y es que queremos que la IA nos haga el trabajo, pero no queremos que nos lo quite. Es en qué quedamos, ¿no? O sea, al final es muy importante entender que yo, como trabajador, si la IA puede hacer partes de mi labor, ¿por qué no? Es la bomba, ¿sabes? El problema que tú no quieres, además, claro, que no quieres es que te quite el sueldo. Sí, lo que tú no quieres es que te quite el sueldo, no el trabajo. El trabajo me le quite ya, pero lo que no quiero es que me quite el sueldo. Entonces, claro, igual lo que tenemos que replantearnos es el modelo productivo. Lo que tenemos que replantear. Pero claro, cuando me dices si la IA nos va a quitar el trabajo a todos, sí, pero ¿a qué plazo? Ese es el problema. O sea, normalmente, si yo te digo, dentro de 1000 años, los humanos no estaremos trabajando, o el trabajo será un concepto completamente distinto. Estaremos de acuerdo. Ahora empezamos a discutir cuando discutimos si eso es a los 100, a los 50, a los 10 o a los 5 años. Ahí es donde está la discusión, no en el concepto. Entonces, la mayoría de gente que no cree que la IA vaya a terminar con el trabajo es porque no está mirándolo en un calendario suficientemente largo. Entonces, la discusión no está en si nos va a quitar el trabajo o no, que yo creo que es obvio que cada vez habrá más labores que la inteligencia artificial y la robótica harán por nosotros, sino cuándo pasará eso. Entonces, claro, si nosotros decimos en los próximos 100 años los coches serán autopilotados, las fábricas estarán hechas con robots, los robots fabricarán robots para que nos hagan la colada. Ahora tenemos lavadoras, que es una máquina, no deja de ser un robot. Entonces nosotros cogemos la ropa y la metemos en la lavadora. Pues el siguiente paso es que haya un robot que coja la ropa y la meta en la lavadora en lugar de yo. Y así con 1000 millones de cosas más. Entonces, claro, si nosotros podemos decir, oye, vamos a hacer que la IA haga todo aquello que no queramos hacer, coño, el modelo es perfecto, es ideal. Y yo creo que vamos hacia ese modelo donde, por ejemplo, Elon Musk acaba de decir hace un par de semanas que en 5 años el trabajo será opcional, será voluntario. Si tú quieres trabajar, trabajarás, y si no, tendrás tus mínimos garantizados. Claro, ahí entramos en política y en geopolítica casi, ¿no? Porque hablamos de rentas básicas universales, de cómo pagamos la fiesta de todo esto, pero hay una cosa muy importante... Incluso, perdona, de cultura del trabajo en sí. Totalmente. Es decir, en Japón no es lo mismo que en Italia o en España. No, pero es que no hay que irse tan lejos. Si aquí en España tú le preguntas a alguien quién eres, te dice soy bombero. O sea, tú no eres bombero, tú eres Juan, tienes un perro, tienes 2 hijos y encima eres bombero 8 horas al día. Pero tenemos un problema de la conceptualización del trabajo. Pero esto viene de muy atrás. Claro, ¿cómo hemos definido a la gente de las cuevas? Pues hemos dicho que unos eran cazadores, otros eran recolectores. Estábamos asignándoles un empleo sin que ellos lo tuviesen ni tuviesen una remuneración. Entonces, al final, yo creo que al final es un tema de sentido vital.
nos hemos acostumbrado a que nuestro trabajo le da sentido a nuestras vidas. Entonces, esa vocación, que es un invento de nuestro siglo, quizá, esa vocación es una forma de justificar que te pegues 70 horas a la semana haciendo algo en lugar de estar en la playa tomándote un daiquiri. Pero tú lo decías antes, ¿podríamos hacer esta charla por amor al arte? ¿Esto es trabajo? Pues igual me da un rédito económico, pero igual a mí me apetece hacer esta charla más que la haga mi clon digital, ¿no? Entonces, donde yo quiera mandar a mi clon digital lo mandaré, que igual en la ponencia, avatar, ¿no? Claro, igual en la ponencia de este congreso, que no me apetece irme a tal sitio, pues igual mando a mi clon digital, ¿sabes? Y ya está. Pero ¿por qué no puedo seguir haciendo cosas? El problema está en la conexión entre el trabajo y el sueldo. Ahí está el problema, y es el problema que tenemos que ver cómo solucionar. Porque, claro, yo te digo, por ejemplo, esto lo pongo siempre en los congresos. Si tengo una renta básica universal para todo el mundo de 5.000 euros al mes, hostia, todos los que están ahí de pie firman. Todos, ¿sabes? Ahora, si te digo que son 600 euros, ya empezamos a tener debate. Habrá quien firma y habrá quien no. Entonces, el problema está en si la renta básica universal, que me parece una de las pocas opciones para solucionar este problema, es suficientemente buena como para tener una vida cómoda o sobrevivir. Y ahí es donde entraremos. Entonces, ahí es donde creo que Elon Musk se refiere a que el que quiera complementar esa básica universal podrá trabajar, y el que quiera vivir con eso, pues se rasque los huevos todo el día, sin ningún tipo de problema. Espero que estés disfrutando muchísimo del podcast, y si estás más interesado en profundizar acerca de la inteligencia artificial, en formarte, en entender lo que está sucediendo, tienes una formación de John y de su equipo que es fantástica. Yo la he hecho personalmente y literalmente me ha explotado la cabeza. Espero que si a ti te interesa también le eches un vistazo. Está en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Hazlo porque no te vas a arrepentir. Y ahora continuamos con el podcast. ¿Cómo ves tú las grandes empresas como Google, Meta, Tesla, las redes sociales, OpenAI y todo esto, el poder que pueden adquirir este tipo de empresas tecnológicas en el mundo en el que estamos viviendo? Con nuestros datos, con lo que nosotros queremos hacer, ser, tener, etcétera. Pues absolutamente increíble. O sea, de hecho yo creo, y aquí ya filosofo, ¿vale? Porque ya es que hay puntos que evidentemente no es previsible, pero yo creo que llegará un punto en que los gobiernos tendrán que tomar decisiones serias, porque se convertirán en empresas que sean más poderosas que un gobierno. Entonces yo no creo que, por ejemplo, el gobierno chino deje que Alibaba tenga ese control. O sea, no te digo el gobierno americano, que sería aún más radical, ¿no? Que, yo qué sé, nacionalizase Facebook, ¿no? Sería una puñetera locura, ¿no? Pero es que llegará un punto es que el gobierno no tendrá otra opción. Es decir, el gobierno de momento le está dando el poder a estas empresas van a tener todo el control no solo de datos, sino de usuarios, y a partir de ahí, cuando las IAs, porque las IAs estamos pasando una fase en que las IAs se van a personalizar. Tu IA va a ser diferente de la mía. Entonces, tu ChatGPT no va a ser el mío. Tu ChatGPT va a aprender de la interacción que tú haces con él, te va a ir conociendo, y cuando tú le pidas un plan de redes, te lo va a escupir en un Excel, y a mí me lo va a escupir en una tabla, por ejemplo, porque sabe cómo yo lo quiero y sabe cómo tú lo quieres. Pero, perdona, John, aunque el mío sea una tabla y el tuyo sea un Excel o al revés, o un PowerPoint o lo que sea, ¿será el mismo plan? No. Es decir, la respuesta que nos da ChatGPT, porque entonces piensas, quiero un título, el mejor título para mi vídeo de YouTube, ¿no? En este caso, si yo se lo pido a ChatGPT y me da el título más óptimo, pero a todo el mundo le da el título más óptimo, todo el mundo tendrá el mejor título y estaremos en las mismas. Bueno, eso es lo que se denomina como la subida de marea, ¿no? Esto lo explicaba MrBeast, por ejemplo. MrBeast decía que con la IA la calidad de los vídeos va a hacer una subida de marea, y a partir de ahí dependerá de quién aprovecha esa marea con su propia creatividad o su propia forma de trabajar con la IA para conseguir más, ¿no? Ahí es donde le puedes sacar más partido a una IA tú que yo, porque sabes pues cómo promptearla mejor o cómo tienes más ideas, simplemente, ¿no? Entonces se van a ir personalizando a nosotros, y de la misma forma que tú y yo podemos trabajar con el mismo diseñador gráfico y no va a hacer la misma imagen de marca para ti que para mí, la IA no va a hacer lo mismo para ti que para mí. Pero la realidad es que esas marcas cada vez más van a tener más cantidad de datos nuestros, y para mí cambiarme de IA va a ser un drama, ¿vale? Porque o ponen algo legislativamente como las ¿cómo se llama esto? Las migraciones de una compañía telefónica a otra, que te puedes llevar el número, o ahí tendremos un problema, porque yo no me pondré a ir de ChatGPT a Gemini, que es la de Google, porque ChatGPT me conoce y Gemini no. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Pasar por un peaje de un año de interactuar con ella para que entienda cómo me gustan a mí las cosas? ¿Sabes? Entonces, evidentemente, preferiría usar ChatGPT, y con lo cual me tienen pillado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a ser muy difícil que, aunque el gobierno de España saque una IA propia, yo me cambie a esa.
Porque primero, ChatGPT va a estar en la punta de lanza y la del gobierno no, y a partir de ahí va a ser difícil que yo me suelte de esa IA que llevo usando 3 años, porque ya me conoce mejor que yo a mí mismo. Y entonces es muy buena dándome respuestas a lo que yo quiero. Y eso es a donde estamos yendo, y ya se están empezando a ver movimientos. El movimiento de ChatGPT con Apple, que han firmado en que les dan gratis ChatGPT a los usuarios de Apple con ciertas limitaciones. Dentro, además, del propio dispositivo. Integrado en todos los dispositivos. 2.200 millones de dispositivos tiene Apple. Wow. Entonces, claro, Apple acaba de salir que Apple no ha pagado un duro por eso. Simplemente les ha dado distribución. Claro, pues porque están captando usuarios que se acostumbran a utilizar ChatGPT en lugar de Claude, de Gemini, y a ver quién lo saca de ahí después. Y eso entra después un tema de comunicación y marketing, donde Apple también ha jugado una carta ahí con el acrónimo AI, que es Artificial Intelligence, diciendo que es Apple Intelligence. Sí, sí. Es como... Apple tiene la capacidad de hacer estas cosas y además se le deja hacerlo. O sea, otra compañía hace eso y le llueven hostias y a Apple le aplauden. O sea, es increíble. Yo lo de Apple no lo entiendo, sinceramente no soy muy fanboy. Me parecen increíbles sus productos, pero no puedo entender cómo la gente apoya. O sea, es que va a pasar a la historia que Apple inventó la inteligencia artificial, ¿sabes? O sea, es así de triste. El otro día en la radio hablaban tal cual como si Apple literalmente hubiese inventado... O sea, que llevamos... Gemini presentó prácticamente lo mismo Google en diciembre. Prácticamente todas las funciones que presentó Apple las presentó Google en diciembre. Claro. Yo creo que este es uno de los problemas, y hablamos directamente ya de productividad, ¿no? Si yo utilizo la inteligencia artificial, quiero que me salve tiempo, me haga las cosas que no quiero hacer, lo que hablábamos antes, ¿no? Hay demasiadas aplicaciones. Hay demasiadas aplicaciones. Hay demasiadas cosas que tienes que saber para generar un logo, para generar No tienes que saber mucho, pero hay demasiadas a día de hoy porque esto es la fiebre del oro. O sea, ahora mismo crear una startup de IA es relativamente barato. Tú puedes lanzar el producto, que la mayoría de ellos son lo que se llaman wrappers, que son envoltorios alrededor de ChatGPT o otro LLM, y a partir de ahí puedes solucionar un problema concreto de alguien concreto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacer emojis, ¿no? Pues habrá 1.000.000 de aplicaciones a día de hoy de hacer emojis. O las novias virtuales, que hablábamos. Al final, una novia virtual no es más que un LLM, que es un Large Language Model como ChatGPT de fondo, que está entrenado para que se comporte como tu novio o tu novia virtual y que te dé pues, lo que llaman ese rizz, ¿no? En inglés, que te dé ese rollito de jugar contigo y flirtear, ¿no? Pues eso evidentemente no deja de ser algo que simplemente es un pequeño envoltorio alrededor de un modelo como ChatGPT, con lo cual es relativamente fácil de hacer un SaaS de este tipo y te puedes hartar a venderlo, como ha hecho Character AI, que es la segunda aplicación más utilizada después de ChatGPT en el mundo. ¿Qué sería? Son chatbots que puedes hablar con Mario Bros, con Chaplin, con Einstein. Son chatbots entrenados en personalidades y tú puedes hablar con ellos como si fuese que estuvieses hablando con Steve Jobs. En ese sentido, John, ¿podríamos hablar con nuestra madre? Sí, ya existe. Cuando no esté aquí. Ya existe. Ya hay una Porque empresa. El hecho de... Una de las cosas que humanamente, ¿no? Decimos, si me pudiese decir mi madre qué hacer en este momento... Exacto. Sí, eso existe y de hecho yo me lo he estado mirando no para mis familiares que yo he perdido, sino para mis hijos. Es decir, hay una aplicación de IA que básicamente lo que te permite es volcarle todo el contenido que tengas sobre una persona, fotos, vídeos, audios, etcétera. Lo que pasa es que evidentemente es complicado si quieres hacerlo con tu abuelo porque no había tanta generación de contenido. Claro. Pero claro, imagínate tú o yo que estamos aquí en la palestra constantemente. Entonces, evidentemente tenemos mucha documentación para compartir. Entonces, le das todo eso y crea una persona virtual que es básicamente cómo sería esa persona si quisieses hablar con ella cuando no la tienes ahí. Te puedes hacer un clon virtual. Lo puedes utilizar para un influencer, para que tus fans puedan mandarte un mensaje y tú interactúes con ellos. ¿En serio? O lo puedes utilizar para una persona que se ha muerto. Sí. Y esto ya a día de hoy y funciona relativamente bien, porque es que al final, si tú coges todos los libros de Steve Jobs, todas las biografías, todos los vídeos que él ha publicado, todos sus audios, y se lo metes a una IA que puede gestionar ese contexto y le dices que se comporte como se comportaría la persona autora de todo eso, lo hacen muy bien. Lo hace muy, muy bien la IA. Y un poco hablando en el inicio de la charla, estamos empezando. Sí. Es decir, todo lo que vaya... Esto que hablamos de la era exponencial que vivimos, ¿no? El momento en el que estamos es un momento de que esto empieza, pero puede ir... Claro, fíjate, a la luna, ¿no? Nosotros ahora mismo todo lo que tenemos ha sido entrenado con unos ordenadores, unos
GPUs en este caso, de Nvidia, que Nvidia, no sé si has visto la cotización en bolsa, sí. pero está disparadísimo y probablemente va a ser la empresa de más valor del mundo en los próximos meses. Pero básicamente Nvidia lo creó un chip que se llama Hopper. Y ese chip, pues, lo tienen desde 2022. Y es con lo que se ha entrenado ChatGPT o se ha entrenado Sora, por ejemplo. Pues en marzo presentaron en la GTC Blackwell. Es un sistema que es hasta 30 veces más rápido que Hopper. Con lo cual, todo lo que se está entrenando ahora se está entrenando en Blackwell, en esa tecnología. Pero es que ya han anunciado en la Computex Rubin, que es el que van a sacar en 2026, que pega otro salto igual. Con lo cual, lo que hemos tenido desde finales de 2022 hasta ahora, que ha sido una puñetera locura, ha sido la cuarta marcha. Y ahora vamos a meter quinta y sexta y séptima y octava. Es decir, esto está acelerando. Aún no hemos llegado al punto de decir, ¡buah! Ya vamos a la mayor velocidad posible y ahora ya es cuestión de que esto aplane, que es lo que normalmente pensaríamos, ¿no? Al contrario, estamos en la base del take-off. O sea, estamos en ese momento del take-off. GPT-5. ¿Qué va a pasar con eso? GPT-5. O sea, sé que es otra vez la bola de cristal y ver un poco el futuro. O sea, pero evidentemente, que es hacia dónde apuntan las cosas. Exacto. Hacia dónde apunta opinión informada, ¿no? Sí. Hacia dónde apunta GPT-5. Lo primero, probablemente aparezca en noviembre. ¿Vale? Si no pasa nada, yo no me mojo yo, es lo que apuntan todos los rumores. Te digo el nivel de rumorología que se maneja. O sea, se presenta en un evento de Microsoft una gráfica donde sale ahí un tal de GPT-5 y tal, y la peña le mete un timeline encajado en escala de cuándo corresponde y cae en noviembre. Y OpenAI hace otra ponencia en París y presenta otra gráfica de otra cosa que también menciona el siguiente modelo y tal, y le meten la de esto y coincide. Con lo cual tiene toda la pinta del mundo que en noviembre, que además son las elecciones de Estados Unidos, con lo cual se están esperando para no boicotear las elecciones con deepfakes y tal. Y entonces ahí ya tienen barra libre, nuevo presidente, y pueden decidir cómo actuar, ¿no? Entonces tiene toda la pinta que lo primero que salga en noviembre. Tan importante es. O sea, claro, es que es pongámonos en esa mirada macro, ¿no? De decir, wow, están esperando a que salga el presidente de Estados Unidos claro, para... es que este año ha habido, creo que elecciones en 70 países del mundo. Y es la primera vez en la historia en que unas elecciones se ven afectadas por la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial puede crear propaganda a cubos. O sea, antes, para tener una alteración de las elecciones de Estados Unidos, tenía que ser Rusia que intentase intervenir, ¿no? Ahí meter un Estado, todo el poder, tal. Ahora mi hijo de 9 años en su habitación se hace unos deepfakes de Trump, los manda a Twitter, se viralizan y tiene un efecto en las elecciones. Entonces, esto es algo que se ha democratizado de una forma loca y va a ir a peor. O sea, el tema de los deepfakes es tremendo, ¿no? Entonces, noviembre yo creo que es la fecha y en noviembre probablemente lo que veamos es un modelo muy superior. Entonces, aquí hay dos mensajes que para mí son interesantes. El primero es Kevin Scott, el CTO de Microsoft, que es el tío que más sabe técnicamente de Microsoft y evidentemente uno de los tíos que más metidos están en eso porque Microsoft está pagando la fiesta de ChatGPT. Entonces este hombre en su presentación, en la última presentación que hicieron, dijo que si comparábamos GPT 3.5 con GPT 4 era como pasar de un tiburón a una orca y que GPT 5 iba a ser una ballena azul. O sea, que el salto es más grande que el que tuvimos de GPT 3.5 a 4. Y el salto de GPT 3.5 a 4 es increíble. O sea, la diferencia es en algunas cosas está 100 veces más potente en razonamiento. Bueno, los que usamos ChatGPT, si utilizas la versión gratis versus la versión de pago, que hasta hace poco era 3.5 versus la 4, podías ver esa diferencia de forma abismal. Pues si ese salto es aún más grande, puede ser increíble. Y luego en otra entrevista, el mismo CTO de Microsoft, Kevin Scott, le preguntan y pone una metáfora muy interesante. Dice, GPT 3.5 era como un niño de primaria. GPT-4 es como un niño de instituto a nivel de inteligencia. O sea, si tuviese un chaval de instituto siguiéndome arriba abajo todo el día, le podría dar tareas, pero no podría hacer mi trabajo. Pero GPT-5 va a tener el nivel de un doctorado en todas las áreas. Entonces ahí ya empezamos a hablar de cosas muy serias. Que eso no quiere decir que no deje de ser una herramienta. Es decir, GPT-5 no se nos va a ir de las manos. Yo estoy absolutamente convencido que estamos aún lejos de ese AGI que pueda suponer un problema para la sociedad. Pero GPT-5 sube la marea a la hostia. Claro, pero es que si tú tienes un doctorado en tu empresa que sea el departamento de marketing, el departamento comercial, cualquier cosa de ese estilo, te puedes plantear por una suscripción, que no sé cómo va a funcionar, de 15 pavos al mes, despedir a 20 tíos. Bueno, o no, porque yo lo Porque puede pasar eso, John. O sea, que este tío, o sea, que GPT-5 va a poder hacer muchas cosas, sí. O sea, que va a ser capaz de hacer muchas cosas. Por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a esto de YouTube, ¿no? E imagínate que hubiese una carrera que fuese a hacer títulos de YouTube y que hubiese 5 años de estudio más luego un doctorado en hacer títulos de YouTube que sean efectivos. Pues de repente tendrás a un tío que es capaz de hacer eso
por 20 pavos al mes, pero que Aquí. además te hace todo lo demás. Aquí. Exacto. Sí, vamos. Entonces imagínate el impacto, ¿no? Ahora, lo de despedir gente, volvemos otra vez a lo que hablábamos antes. Realmente ChatGPT 5, ChatGPT 6, probablemente, yo creo que va a haber una línea muy difícil de cruzar, que es que le demos suficiente agencia para hacer cosas por sí mismo. Siempre va a haber alguien que le tenga que pedir lo que tenga que hacer. La consulta de lo que le pidamos va a ser más o menos compleja. Vamos Eso a es muy pasar de importante. hazme el plan de redes a hazme el plan de redes y públicamelo. Pero no vamos a pasar a que él decida hacer el plan de redes por sí mismo. ¿Vale? Yo creo que eso va a costar y ahí te habrá un melón interesantísimo, que es que igual tenemos que llegar al punto en que la IA desarrolle conciencia propia para que nos consideremos no tratarlo como una herramienta, sino como un ente. Y ahí ya en Microsoft el vicepresidente de IA, Mustafa Suleyman, ya hizo una charla TED en que le llama una especie digital. ¿Vale? O sea, ahí ya la cosa, ya ha habido varios papers, Joshua Benge ha hecho un paper muy interesante sobre la conciencia y tal, que da para un melón importante. Pero bueno, yo creo que eso cuando salga será un problema que nos tenemos que enfrentar. Filosófico, metafísico, Claro. incluso espiritual. Claro, tú imagínate de repente que creas una especie. Pues igual que damos derechos a los perros, tendremos que darle derechos a esto. ¿Sabes? Y que te dice, no quiero trabajar hoy. ¿Qué haces? ¿Lo esclavizas? Ahí tienes un problema serio. Moral, pero como claro. digo, claro, es un problema moral que tenemos que ver porque igual no desarrolla conciencia nunca, ¿vale? Entonces ahí tenemos que verlo. Pero en cualquier caso, yo no creo que le demos autonomía como para tomar decisiones propias hasta que tenga conciencia, con lo cual podemos decir que es un problema del mañana. Ahora, lo que sí que va a haber sin ninguna duda es que esos trabajadores tuyos de tu empresa los puedas cambiar por otros que sepan utilizar la IA bien, porque evidentemente qué sentido tiene tener un tío que es nevado con ChatGPT cuando la mayoría del trabajo que hacemos utilizamos ChatGPT para hacerlo. Vale. Entonces, la mayoría de empresas que yo voy no quieren despedir a nadie. Lo que quieren es cargarse a la competencia. Lo que quieren es decir, vale, yo tengo 10 tíos en marketing, pues con estos 10 tíos en marketing vamos a hacer lo que hacen 100. Y vamos a hacer que estos 10 tíos de marketing sean puñeteros superhéroes del marketing. Entonces, ¿qué hago? Pues estos tíos del marketing tienen que usar la IA de la hostia. A partir de ahí, cuando estos tíos sepan usar la IA, van a poder utilizarla en favor de facturar más, de generar mejor contenido, de cazar cosas. ¿Y quién va a palmar? El trabajador de la empresa que no ha utilizado la IA porque la empresa con IA le va a comer la tostada. 100%. Entonces yo siempre digo, cuando voy a dar una formación a una empresa con trabajadores, tienes más peligro de perder tu trabajo si no ayudas a integrar la IA en tu empresa que si ayudas a integrarla. Porque si no la integras, la boicoteas, que estamos encontrando, ¿eh? Empresas donde los trabajadores están boicoteando la inserción de la IA. Están diciendo, no, yo no voy a ayudar a esta mierda para que me quite el trabajo. Entonces lo están boicoteando. Entonces, si tú no haces una buena integración de la IA, lo que va a pasar es que tu empresa va a perder cuota de mercado y entonces vienen los ERES, vienen los despidos, vienen las quiebras, vienen los cierres. Y ahí es donde va a haber una gran masa de despido. Lo que también creo que va a tener una afectación en el mercado laboral increíble es la falta de nueva contratación. Es decir, se me jubila Juan, en el resto del equipo nos ocupamos de hacerlo porque utilizamos la IA y no nos hace falta reemplazarle. Entonces no voy a cubrir el puesto de Juan. Precariedad a lo mejor también. No, precariedad no, porque yo creo que si como empresa yo puedo facturar más, voy a pagar mejores sueldos a mis trabajadores porque dependo más de ellos. Pero a lo mejor tienes que trabajar más porque tienes que... ¿No? O sea, En horas no. O sea, igual tienes que prepararte mejor para poder sacarle provecho porque es un mercado más competitivo. Vale. Hay menos puestos de trabajo, más gente que los quiere, la gente que no tiene trabajo empieza a formarse porque no tiene trabajo y a partir de ahí empieza a ser una amenaza para tu puesto de trabajo. ¿Cómo nos podemos formar para aprender todo lo necesario para sobrevivir con la IA? Pues mira, lo primero de todo, sin ninguna duda, y no es porque vayamos a lanzar un máster y tenga cursos y tal, pero lo primero de todo es aprender a usarla. O sea, la IA a día de hoy, hay una cosa que se llama el prompt engineering, que el prompt engineering es básicamente saber cómo mandar los mensajes para que la IA haga mejor su trabajo. Claro. Eso a día de hoy aún es válido. Es algo que probablemente va a tener menos peso porque la IA cada vez es más inteligente y más capaz de entendernos mejor. Con lo cual, lo que nosotros vamos a ir es necesitando cada vez menos saber cómo pedírselo, porque la IA nos conocerá, sabrá lo que queremos, sabrá qué es lo mejor para nosotros y lo hará por sí misma, ¿vale? Pero en un plazo relativamente corto, los próximos años, el saber utilizarla, va a haber una diferencia increíble entre saber utilizar y no saber utilizarla. Entonces ahí la formación es básica. La puedes hacer por ti mismo, como lo he hecho yo, buscando por internet y pegándome 70 horas a la semana comiendo IA, o puedes irte a un curso, una formación que te vendan y que directamente te lo den masticado, ¿vale? Que es un poco para lo que sirven estas cosas, porque a día de hoy te puedo garantizar que nadie te puede enseñar nada de inteligencia artificial que no esté en internet. O sea, no nos vamos a engañar, porque es que es algo que está tan a la palestra de todos que los que estamos dando clases de inteligencia artificial hemos aprendido en Internet. Y esto es un tema muy importante porque muchas universidades o formación, digamos, de toda la vida, ¿no? No pueden avanzar los planes de
formativos, porque hay un ente que los tiene que regular o porque Exacto. tienen que decidirse donde sea, cuando todo esto está avanzando a una velocidad de la luz. Entonces, sí, de hecho ¿cómo puedes estar enseñando algo que va a salir en noviembre o tal, no sé qué, cuando aún no se ha aprobado lo de nosotros enero? de hecho tenemos problemas con problemas que se solucionan con fórmulas alternativas, pero el hecho de que hay ciertas cosas de másters universitarios que requieren un grado previo y todas estas movidas que no puedes hacer porque la aprobación del plan de estudios lleva más tiempo que el contenido que tenías en el plan de estudios ya no es válido. Es Con que lo es cual una locura. Tienes que hacer cursos superiores universitarios, cosas de este tipo, que puedes hacerlo sin un plan de estudios aprobado por la universidad, simplemente que la universidad valora que lo que estás haciendo tiene ese sello. Pero es una locura, sí, la velocidad es... Y como te digo, no va a frenar. O sea, si alguien se está esperando, no, yo me espero a que esto pare un poco para aprender IA. O sea, te estás equivocando. O sea, esto no frena, Claro. ¿sabes? Esto no frena. Entonces, el otro día estábamos hablando con Romuald, amigo... aprovecho también para animaros a ver el podcast en vuestro canal y en nuestro canal de Romuald, Buenísimo. que es fantástico. Y hablaba que en un futuro, si tienes comunidad y conocimientos de IA, lo tienes todo solucionado. pues, desde Desarróllame un poco la idea. O sea, a ver, desde Por luego, temas de comunidad. Yo creo que a día de hoy, si tienes comunidad, lo tienes todo solucionado, aunque no sepas de IA en general, ¿no? Porque fíjate, pues perfiles más mainstream como Ibai o como Chocas, tal, yo creo que es muy difícil que les vaya mal por mucha IA que metas por en medio, porque al final están en unos sectores muy mainstream de entretenimiento que van a seguir estando. Yo creo que va a haber una sensación de... O sea, los humanos queremos humanos. Entonces va a ser difícil que veamos un Ibai digital que genere ese tipo de engagement que generan, ¿no? Entonces, Pero hay ya estos influencers digitales que tienen un millón de seguidores. Sí, pero son un poco los que cubren ese campo, en mi opinión, ¿eh? Tampoco soy experto en redes, pero son esos que cubren ese campo donde te da igual que te lo haga Perico o Marianico, ¿no? Si tienes marca personal y eres un tío que tiene tal, la gente te quiere a ti y no hay competencia, te quiere a ti y punto. Entonces, yo creo que va a haber mucha dificultad en que algunos trabajos, y creo que el influencer mainstream de entretenimiento es uno de ellos. O sea, por ejemplo, el profesor no. Yo creo que los canales de ciencia, este tipo de cosas, creo que lo tienen mucho más jodido. Pero creo que hay ciertos trabajos que como humanos, aunque la IA los haga mejor, vamos a preferir que lo haga un humano. Por ejemplo, ¿cuánto vas a tardar tú? No sé si tienes hijos, pero ¿cuánto vas a tardar tú en que tus hijos te los cuide una niñera robótica? Por mucho que no se quede dormida, por mucho que lo haga tarde, va a haber una sensación ahí de no dejo mis críos en la mano de un robot. De calidez, ¿no? De humanidad. O de sensación de que se le puede ir la pinza, ¿sabes? Y se puede girar, ¿no? Entonces, claro, no le va a haber cosas... y no le está dando el biberón. No sé, va a haber cosas que nos va a costar más de lo normal dejar en manos de la IA, por mucho que la IA lo haga mejor. Y en cambio va a haber otras que ¿cuánto vas a tardar tú en cambiar a tu gestor que te lleva los impuestos? Pues cuando la IA lo haga mejor, el gestor se va a la calle, o sea, sin ninguna duda, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber cosas. Y creo que ese influencer de entretenimiento público tipo Ibai y tal, es ese que va a ser más difícil que reemplacemos porque es un perfil pues, que va a tener esa cierta relación de humanidad. Ahora, hay cosas como, por ejemplo, las noticias, tal, que yo creo que se va a reemplazar mucho más fácilmente. Pero la realidad es que si tú tienes comunidad, tienes bastante solucionada la vida hoy en día, pero sobre todo con el mundo de la IA, lo que está pasando es que la producción de contenido se está llevando a coste cero. Es decir, crear una película va a ser gratis. ¿Sí? Entonces, ¿quién va a perder el trabajo? ¿Cómo va a ser gratis? Claro, porque lo va a hacer una IA con un poder de cómputo que se va a generalizar, a normalizar de una forma en que va a ser... O sea, para que te des una idea, a día de hoy tenemos un sistema como Sora, que no está disponible, y que tenemos Luma, tenemos Kling, otras versiones que hacen cosas parecidas, que tú puedes utilizar por 25 céntimos, puedes hacer un vídeo de 5 segundos, ¿vale? Entonces, esto es lo peor que va a hacer en la historia. A partir de ahí, vamos a subir en hacerlo más barato. Hay un tipo muy espabilado chino que dice que en los próximos 2 años el coste de inferencia, de uso de la inteligencia artificial, se va a reducir en 100 veces. En 100 veces. Entonces, básicamente, hacer ese clip de 5 segundos ya va a ser gratis. Pero es que encima la IA lo va a hacer mejor. Con lo cual ya no vas a hacer 30 para hacer uno bueno. Ya es que el primero que hagas va a ser bueno, ¿no? Entonces, a partir de ahí, evidentemente... juntas clips, que son más largos cada vez porque son mejores tal, y al final te haces una película. Y te sale Titanic. Exacto. Entonces, Emad Mostaque, que es el CEO de Stability, era el CEO, se piró hace unos meses. Stability es la empresa de audiovisual de inteligencia artificial más potente, open source, dijo en un podcast que en 3 años, y esto fue el año pasado, en 3 años tú le vas a pedir a tu Smart TV que te haga la película que quieres ver esta noche. Y tú le vas a decir, oye, hazme una peli romántica, una comedia que tenga a Hugh Grant y Penélope Cruz y que, no sé, dure 78 minutos, que es el tiempo que tengo ahora antes de una reunión que tengo, y, no sé, que tenga que ver con, yo qué sé, con un perro que tenían juntos. Y la tele te va a hacer la peli mientras te haces las palomitas. Entonces vas a ir, la vas a ver tú y nadie más. Nadie más va a ver esa peli nunca más. Va a ser tuya, a menos que tú quieras compartirla. Ashton Kutcher decía el otro día que vamos a generar más contenido que ojos hay en el mundo.
O sea, no vamos a poder ver toda la cantidad de contenido que vamos a generar. Entonces, eso básicamente hace que el coste de producción se vaya a cero. Entonces, ¿quién se queda con el beneficio? La distribuidora. Porque tu tele te la va a vender Samsung, que va a ser la distribuidora, o la vas a ver en Netflix, que va a ser la distribuidora, o la vas a ver en Disney+. Esos van a seguir ganando pasta a cubos, pero es que encima les va a costar cero hacer la película. Con lo cual, tú les vas a pagar una suscripción, ellos van a tener un coste prácticamente cero, a vivir que son 2 días, ¿no? Y Imagínate. nosotros, tú y yo, que somos productores, que podemos producir una película o podemos producir un podcast, que es lo mismo. Bueno, habrá una primera fase en que producirás con IA. Y después habrá una fase en la que ya te quitará el trabajo. O sea, es que eso va a pasar en todos los sectores. En todos los sectores, y lo decíamos al principio, ¿no? ¿La IA nos va a quitar el trabajo? Pues sí, claro, a todos, a cierto plazo, ¿no? Pero el tema es el plazo entre medias. Yo siempre digo, si la IA realmente se hace muy inteligente, nos va a quitar el trabajo a todos. Nos va a dejar sin trabajo a todos, porque no tiene que ser malo, ¿eh? Pero nos va a dejar sin trabajo a todos. Lo que pasa es que no sabemos cuándo va a pasar eso. Pueden pasar 10 años, pueden pasar... ¿Sabes que es la primera vez que estoy teniendo un poco de ansiedad? Claro, todo el mundo. Porque he hablado mucho de la IA, pero lo estoy visualizando mientras hablo contigo. Sí, a mí y me lo pasó, recordaré. Pero ¿recuerdas lo que te decía al principio? Que yo pasé por una fase en que tuve que procesar esto y estuve Tengo a punto de que comprarme una llamar a mi hípica. mujer, tío. Exactamente. Tienes que llamar a tu mujer y a tu hermano después de esto. Pero es que es normal y tenemos que pasar por eso, porque tenemos que ser conscientes de la que se viene y esa es mi misión pura y dura. Entonces, como te decía, en una fase principal es evidente que la IA nos va a ayudar a hacer mejor nuestro trabajo, con lo cual esto es la fiebre del oro. Yo me dedico al marketing, aplico IA, soy mejor haciendo mi trabajo. Me dedico a atención al cliente, aplico IA, soy la bomba haciendo eso. Me dedico a doblar películas tal, utilizo la IA, la bomba. Cuando el cliente me quiere a mí tal, cuando no meto a mi doble digital, como hablaba el otro día con Claudio Serrano, en la voz de Batman, ¿no? Claro, fantástico. Pues perfecto, ¿no? Pero claro, llega un punto, lo que decíamos antes, la IA va haciendo más parte de mi trabajo, llega un punto en que la IA va a hacer todo mi trabajo. Entonces ahí queda la distribución. Entonces lo mejor que podemos hacer nosotros es ser los que manejen el canal del John Digital, ¿sabes? Entonces el John Digital no va a tener un sueldo, ¿sabes? El sueldo me lo voy a llevar yo, con lo cual tengo que tener esa audiencia que quiera ver ese contenido. Entonces tenemos que crear contenidos que tengan en cuenta eso. Si nos matamos a decir, oye, yo no utilizo la IA tal, pues fíjate que habrá gente que utilizando la IA en un canal, por ejemplo, y no directamente en tu labor, pero habrá gente que utilizando la IA hará un podcast que será mejor que el tuyo porque tendrá mejor guión, que será mejor que el tuyo porque tendrá mejor clickbait, que será mejor que el tuyo porque tendrá mejor título. Eso es imposible. Es imposible. Pues evidentemente si tú aplicas la IA, claro, podrás entrar a competir con ellos, pero claro, si no, te irán mordiendo. Pero en este caso, John, a ver si consigo trasladarte lo que tengo en la cabeza. La IA se basa en lo que nosotros hemos aprendido hasta ahora y mejora todo eso, o lo optimiza o con modelos de lenguaje, ¿no? Establece el mejor resultado, la mejor opción. El otro día, por ejemplo, en el podcast tenía Ferran Adrià. Ferran Adrià hablaba de innovación y hablaba de el Bulli como restaurante. No era un restaurante, sino que era un taller de innovación y de hacer cosas diferentes. Correcto. Un tío como Ferran Adrià, y en otros aspectos se me ocurre del arte, de la música, siempre hay una persona o un grupo de personas que hacen algo disruptivo y van hacia otro camino. ¿Eso la IA también será capaz de hacer, de ser Kandinsky, de ser Ferran Adrià, de ser Leonardo da Vinci? Yo creo que sí. Lo que pasa es que volvemos otra vez a la línea temporal. Es decir, no va a ser algo que pase ya mismo. Ahora mismo hay una imagen de Yo Robot, de la peli, que tiene más años que la puerta. Pues en esa imagen hay una escena donde Will Smith le dice al robot, tú puedes hacer una sinfonía, puedes hacer una obra de arte. Y la IA le contesta, ¿puedes tú? O sea, no todos somos Mozart, Picassos. ¿Sí? Con que la IA haga lo que hacemos la mayoría, ya tiene un impacto social increíble y ya nos puede ayudar mucho como herramienta o puede llegar a ser un problema si no se gestiona bien. Pero la realidad es que yo creo que la IA funciona de forma, a pesar de ser una inteligencia muy diferente a la inteligencia humana, funciona de una forma muy análoga a cómo funcionamos nosotros. Claro. Yo como fotógrafo, yo voy a museos, yo veo portadas de discos, veo películas, todo eso genera una educación visual en mi cabeza que se acaba plasmando en mis fotos, lo que hemos llamado toda la vida de inspiración, ¿no? Entonces, la IA funciona exactamente igual, tiene un entrenamiento en base a algo, pero lo que crea no es un poquito de esto, un poquito de eso, es algo nuevo basado en eso. Entonces es lo mismo cuando yo voy al museo, veo unos cuadros de Botticelli y después me vengo aquí al estudio y hago unas fotos y me cojo una inspiración de ese rollo y hago esto, ¿no? Entonces, ¿cuántos estilos pictóricos se han transferido a la fotografía? ¿Cuántos estilos musicales de un tipo de música se han transferido al trap? O sea, evidentemente siempre hay una inspiración de lo que hemos vivido. Entonces yo no veo por qué no la IA, que a día de hoy es bastante mala creando contenido, sinceramente, o sea, las fotos que hace
cualitativamente son la hostia, pero creativamente no son la bomba, pero llegará un punto en que no veo por qué. Si ahora mismo le pido a la IA que me haga un texto de Harry Potter al estilo Shakespeare y me lo hace, y eso no lo ha hecho nadie, ¿sabes? O sea, no es que digas, no, me he buscado en Google tal, no, o cualquier cosa más complicada que si tú quieras. O sea, hazme, yo qué sé, un soneto de lo que sea, pero que la voz es como habla Peppa Pig. O sea, ¿quién coño ha hecho eso en Internet? Nadie, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, si es capaz de hacer eso, a mí me demuestra que es capaz de ser creativa. De hecho, ha habido un estudio universitario hace poco que demostraba que la IA no solo es creativa, sino que es más creativa que los humanos de media. Ahora, siempre habrá genios. Lo que pasa es que los genios en la humanidad, como decía antes, tienen una capacidad de transferencia de conocimiento de mierda. O sea, cuando tú tienes que aprender de un genio, los aprendices de Ferran Adrià no son Ferran Adrià 2. En cambio, los aprendices de la IA Ferran Adrià van a ser mejores que la IA Ferran Adrià 1, porque van a tener todo lo que tenía esa, más todo lo que aprendan después. Cualquier IA del mundo que aprenda algo lo puede transferir a otra de forma instantánea, inmediata, siempre y cuando, evidentemente, los creadores quieran compartirlo. Pero la realidad es que la curva no es de ir haciendo olas, sino es puramente diagonal hacia arriba y cada vez mejor y cada vez mejor. Y encima, fíjate lo que dice Geoffrey Hinton, que dice, más allá de la curva exponencial que llevamos de que la IA está haciendo mejor cuanto más dato y más cómputo le damos, encima es que va a haber lo que llamamos breakthroughs, va a haber descubrimientos científicos que no podemos cotizar ahora mismo en la ecuación. O sea, como en 2017 salieron los Transformers y esto pega un pelotazo para arriba, va a haber otros Transformers. Va a haber otras cosas que van a hacer que de repente la IA tenga memoria infinita. Y de repente va a haber un científico que va a descubrir esto como el que le da una patada a una piedra o un árbol y le cae la manzana y vas a decir, ¡eureka! Y ese eureka va a cambiar de nuevo la evolución de la IA. Entonces, la vacuna para... Una vacuna que nos hace vivir 300 años. Claro, eso es un poco lo que dicen Sam Altman, Darío Amodei. Hablan de que llegará un punto en que la IA haga descubrimientos científicos que tengan impacto en nuestra vida, ¿no? Pero al final, yo lo que quiero que realmente entendamos todos es que evidentemente la IA se puede hacer muy potente, no tiene por qué ser negativa para nosotros y que sobre todo hay un corto plazo del que nos tenemos que preocupar. Porque independientemente de la cosa vaya a distopía o utopía, mejor que me pille en mejor posición cuando empiece la carrera, ¿no? Porque ahora estamos, según dice Max Tegmark, por ejemplo, en un banco de niebla. Entonces, ahora mismo no tenemos ni puñetera idea de cuánto durará el banco de niebla. Cuando salgamos, veremos el horizonte y veremos lo que hay en el horizonte. Distopía o utopía. Pero de momento estamos en el banco de niebla. Entonces, mi propuesta pragmática, 100% como soy yo, es... Cuando salgamos del banco de niebla, que me pille en el mejor sitio posible. En la mejor posición en mi empresa, siendo que mi jefe dependa de mí, con lo cual no me vaya a despedir cuando vayamos a reducir plantillas, siendo la empresa dominante en nuestro sector, si soy empresario, teniendo una empresa mucho más sólida, y mucho más fuerte, que pueda resistir lo que pueda venir, si soy emprendedor, habiendo podido competir con gente que lleva 20 años en la industria, como por ejemplo está pasando a mí ahora. Ahora mismo a mí, en fotografía nosotros llevamos 15 años haciendo fotos para marcas como Samsung, Coca-Cola, Powerade, Land Rover, etc. Entonces nosotros ahora mismo tenemos una ventaja contra un chaval que sale de la escuela de foto que es imbatible. O sea, no tienen ninguna posibilidad porque tengo los clientes, porque tengo tal, la experiencia, tengo el equipo invertido, tengo más de 80.000 euros invertidos en equipo fotográfico. Un chaval que sale de la Universidad de Fotografía no se puede permitir competir conmigo y es las reglas que ha habido del juego hasta ahora. Yo cuando empecé tampoco podía y me lo he tenido que ir construyendo. Pues bien, ahora un chaval sale del colegio y utiliza la IA y me puede joder el cliente. ¿Sabes? O sea, y mis 15 años no sirven de una mierda y mis 80.000 euros de material no me sirven de una mierda. 100%. Si el cliente de repente le puedes ofrecer una foto igual o mejor, más barata, más rápida y encima el chaval se puede permitir el lujo, porque no tiene infraestructura, de hacerlo mucho más barato teniendo mucho más margen que yo. Entonces, o pongo la IA o muero. Y eso mismo pasará en todas las industrias. Que es lo que te imagines, una mensajería. El otro día estaba dando una formación en una mensajería, una formación interna, y me decían que ellos utilizan IA para hacer algoritmos de definir cuántos camiones tienen que contratar y que desde que lo tienen una ventaja competitiva con la competencia y que si les joden este algoritmo pierden millones. O sea, eso es la IA, tío. O sea, eso es la IA que aplicada a tu sector, claro, y te puede dar cosas que te den un beneficio competitivo, que esa es la clave importante, porque la IA a día de hoy no te va a quitar el trabajo, pero alguien usando IA te va a joder tu parte del trabajo y eso es un poco lo importante. ¿Qué va a pasar, John, cuando podamos tener cosas como las Meta Glasses o cosas wearables que llevamos puestas y nos hagan la vida mejor? ¿Cuál ves tú el futuro de esa tendencia? Pues el futuro de esa tendencia es ya. O sea, yo ya tengo las Ray-Ban Meta, que tú también las tienes, y son unas gafas que permiten inteligencia artificial, aunque el modelo es bastante malo, es llama 2.2. Yo tengo ya el Rabbit, ese cacharro naranja que es un walkie-talkie con la IA, que es lento, pero funciona. Le puedes pedir que te ponga música, le puedes pedir que te haga una imagen, le puedes pedir que te dé una respuesta al precio del stock de Nvidia de esta semana. Yo tengo un colgante que graba todo lo que hablamos alrededor nuestro, pero es ilegal en Europa, por ejemplo.
pero yo puedo tener un colgante que graba todo lo que pasa alrededor mío durante el día a ¿En día. vídeo? No, en audio. En audio. Hace una transcripción de todo lo que pasa en mi día a día, ¿no? Y entonces al final del día yo le puedo preguntar a esa app cosas. ¿Por qué se ha cabreado mi mujer? Dice, tío, es que era su cumpleaños, hoy te has olvidado, ¿sabes? Pues ese tipo de cosas, ¿no? O te vas a una reunión de trabajo y, oye, vamos a cerrar el proyecto. Dice, hombre, pues analizando lo que ha dicho Juan y Manuel, parece que quieren una rebaja del coste, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas, porque además la IA tiene una comprensión lectora del 93% de los humanos, es decir, está en el top 7% comprendiendo el lenguaje, con lo cual lo comprende mucho mejor que yo. Ya no te digo si lo comprende como Shakespeare o como Rowling, pero lo comprende mucho mejor que yo, con lo cual es mucho mejor tener esa visión de algo que yo he estado, primero, subjetivamente metido, y eso es objetivo por fuera, pero en segundo lugar, que es que lo hace mejor que yo. Claro, Bueno, entonces, y con unas capacidades también, que a lo mejor las tuyas son capacidades técnicas, capacidades comunicativas, capacidades limitadas, pero total, en este sentido es más tiene broad, sí, es mucho unas más amplio. capacidades de un 7,5, 8 En todo. en todo. Exacto. Y luego, por ejemplo, ahora ya se han anunciado los ordenadores que llevan Copilot de forma integrada y que vamos a tener esa IA que ve nuestra pantalla, que nos habla de forma integrada en todos los ordenadores Windows que salgan al mercado y en iPhones, Macs y tal a partir del año que viene. Entonces, esto ya no es el futuro de los wearables. O sea, el Black Friday de este año va a ser wearables. O sea, va a ser puro wearables de inteligencia artificial. Lo vas a tener en todo. Las lavadoras llevan inteligencia artificial, las neveras llevan IA, todo va a llevar IA. Y yo creo que nos estamos creando un ecosistema en que va a haber 20.000 IAs. Sí, totalmente. Las Smart TVs, el Alexa tendrá un complemento de IA que te costará X, que quieras comprarlo, Spotify te hará listas por IA. O sea, va a haber IA en todos lados, por dos razones. Una es que es útil de verdad y dos, que vende que te cagas. O sea, meterle la palabra IA a cualquier cosa hace que se venda el doble. Entonces van a tener bolsas de Mercadona con IA, ¿sabes? Entonces va a ser la bomba. Pero para que te hagas una idea, hay neveras de Samsung que tienen inteligencia artificial, que tiene una cámara dentro de la nevera y que cuando te quedas sin tomate frito, se ocupa de pedirlo automáticamente, ¿sabes? Entonces es la puñetera bomba, ¿sabes? O lavadoras con inteligencia artificial que detectan el tipo de ropa que vas a meter. Entonces vamos a crear un montón de ecosistema de pequeñas IAs y ahí lo que vamos a necesitar es un agente que se ocupe de gestionarla, porque yo no voy a querer hablar con 20 IAs diferentes. Entonces ahí hay propuestas de ChatGPT, probablemente haga esa función, o por ejemplo Samsung ha sacado un pequeño robotito que parece uno de estos Star Wars, que es una bola que dando vueltas por casa y se va a la máquina de comer el perro y le dice a la máquina de comer que le dé la dosis del perro, se va a la lavadora y que encienda el programa. ¿Y esto es real ya? Esto ya está en Corea, lo tienes, y esto ya lo están vendiendo. De hecho, las lavadoras con IA las puedes comprar también. Y prepárate, aquí en Europa, Black Friday de este año, te lo digo así, Black Friday, campaña de Navidad, va a ser una bestialidad. Vas a tener IA en todo lo que te puedas imaginar. Save the tweet. Y como tú dices, guardadlo. Es súper útil. Mira, la última que se ha filtrado es que Meta está desarrollando unos cascos que tienen cámaras. Tú dices, ¿para qué cojones le metes cámaras a unos cascos? Pues bien, la historia está en que tú y yo estamos en un restaurante comiendo y hay mucho ruido, te miro durante 5 segundos fijamente y la IA sabe que quiero oírte a ti y no a lo demás. Cancela todo el ruido y me deja solo tu voz. Es la bomba. Es la hostia. O incluso para diferentes idiomas, entiendo que también. Sí, eso ya lo hace el Rabbit. Yo ahora mismo el Rabbit puedo hacerlo que me traduzca, el otro día lo estaba probando, de indonesio a español. Y yo le digo una frase y la dice en indonesio y el otro habla indonesio y me la dice en español en tiempo real como un traductor simultáneo. Otra profesión que se ha ido a la mierda. Sí, así es constantemente. Que es que esto era una carrera universitaria. Traducción e interpretación. Sí, totalmente. Esto... No, tú no sabes la pasta que se han gastado la gente. Por ejemplo, Netflix. Hacemos un trabajo en la parte audiovisual que subtitulamos unos contenidos de fotografía para unos americanos a español. Y, joder, nos pagan un pico. Y esto Netflix, cuando lo hace, cobra mucha pasta por traducir una peli a varios idiomas. Y ahora directamente la IA lo puede hacer perfectamente. Y en este sentido también, como decías que saldrán muchas profesiones de este tipo, también saldrán muchos canales de YouTube hablando de ella y saldrán mucha gente hablando también... O sea, ahí hay una industria... YouTube será un... YouTube es otro melón importante. Vamos a por ello. Vamos a por YouTube. Mira, YouTube, lo primero que ya está en beta y ya tienen algunos canales es la traducción simultánea. Ah, no. Yo tengo el test A/B de las miniaturas. Te ha llegado ya, hostia. Yo lo quiero, aún no lo he probado, pero eso es muy bueno también. Es increíble. Es porque, bueno. Para que la gente lo entienda, algunos canales, en este caso el nuestro, puedes subir 3 tipos de miniaturas muy diferentes entre sí. Y ver cuál rinde mejor. Y ver cuál rinde mejor por los clics que tiene. Entonces, al final, pues tú ves cuál ha sido la mejor opción perfecta y te quedas con esa. Bueno, se queda automáticamente con esa. No hace falta ni que tú lo hagas. Pero esa parte es súper interesante porque
la diferencia del CTR de un vídeo en YouTube es la diferencia entre que el vídeo llegue o no llegue. O sea, 100%. hoy en día es 100% la cantidad de clics. Porque YouTube puede enseñar el vídeo a 1 millón de personas que si la gente no lo clica, no lo va a ver nadie. Entonces, en YouTube lo que ya se está haciendo, que hay ya varios canales que lo tienen, es el doblaje automatizado. Es decir, que te lo pone en varios idiomas en audio, no subtítulos, en audio, ¿no? Entonces, eso, claro, MrBeast, para que te hagas una idea, compró una empresa mexicana para hacer sus canales en otros idiomas. Otros que se han quedado sin trabajo, ¿sabes? Porque automáticamente YouTube lo integra y lo hace de forma automatizada. Entonces, imagínate ahora que tú y yo, que tenemos canales que llegan a una audiencia en español, podemos llegar a la audiencia en inglés. Hay mucho canal mediocre en inglés de noticias de inteligencia artificial que ya no va a tener audiencia. Porque si la traducción mía es suficientemente buena, que ahí está el kit de lo que llamamos al principio del Uncanny Valley, ¿no? Que a día de hoy la traducción que hace YouTube sigue siendo una mierda. Pero en el momento que esa traducción sea suficientemente buena, como que va a llegar en meses, o sea, no años, meses, en cuestión de que el tío no se entere de que yo no soy inglés, ¿vale? Que el tío me vea y se crea que soy un canal inglés, en el momento que eso pase, la competencia de YouTube se multiplica por 1000. Imagínate todos los canales indios, chinos, toda la peña que hay, no chinos no, pero no tienen YouTube, pero todos los canales indios que de repente pueden hacer contenido en inglés. O sea, o español. O en español. O sea, se convierte en que todos jugamos a todo. Ya. Entonces, para los que tenemos canales de lenguajes más pequeños, como puede ser español y tal, es súper guay porque nos da una capacidad de ampliarnos. Pero para los ingleses, la competencia que les viene es bestia. Pero también, en ese sentido, pues en nuestro caso, ¿no? Pues optas a audiencias mucho más grandes, también a presupuestos muy diferentes, Totalmente. a marcas internacionales. Es decir, el scope se dispara. se y dispara. además lo que tienes es mucha más competencia, con lo cual es una meritocracia, porque además YouTube es súper meritocrático. O sea, el que es bueno funciona, el que es malo no funciona. Entonces, a partir de ahí, de repente, si a ti te estaba funcionando, porque igual eres el único que hablaba, yo qué sé, de física cuántica en español, pues te ha acabado el chollo. Porque igual ahora el japonés que habla de física cuántica es mejor que tú, ahora lo puedo ver en español y disfrutarlo exactamente igual de lo que te disfrutaba a ti. Con lo cual volvemos a lo mismo. Si yo no tengo una comunidad fuerte que me apoye por mi marca personal, etcétera, un canal de YouTube va a ser mucho más difícil de levantar a partir de ahora. Joder, tío. Sí, sí. Claro, yo creo que todo esto es apasionante y que o sea, te puedes formar, puedes estar preparado, pero el futuro es incierto en todos los sentidos. Totalmente. Y tienes que tener mucha cintura, entiendo, para poder moverte rápido. Bueno, hay una parte que Posicionarte yo creo que una de las mejores cosas que yo, por ejemplo, a mis hijos les quiero inculcar es la capacidad de emprendimiento y autogestión y confianza en sí mismos, porque es algo que ahora mismo, por ejemplo, este es un caso ya muy personal, pero en el colegio donde van mis hijos se habla mucho de que el nivel es un colegio muy de, pues yo que sé, no hacen exámenes, no tienen deberes, etcétera. No están en primaria, pero aún así no es habitual aquí en Cataluña. Y mi colegio es como muy de proyectos y tiene un rollo que a mí siempre me ha gustado mucho. Pero hay otros padres que están viendo que sus hijos cuando llegan al instituto se pegan un viaje importante, porque ahí les empiezan a meter exámenes y el niño no está preparado. Entonces muchos padres de la clase de mi hijo, que le quedan 2 años para ir al instituto, están yendo a otros colegios. Y entonces mi mujer me dijo, John, ¿qué hacemos? Sacamos a los niños de aquí, los llevamos a un colegio más tal, que los preparen y tal. Y mi respuesta fue, da igual, dentro de 2 años el niño va a llevar una guía pegada a la oreja todo el puto día. O sea, la educación de conocimiento no va a servir para nada. Cuando tú tengas algo que te responde en tiempo real unas gafas, que en tiempo real están viendo en vídeo, y cuando tú estás mirando, encima personalizadas a ti, y cuando estás mirando una estatua, saben que te estás preguntando quién hizo esa estatua y te dice, esa estatua la hizo tal, antes de que tú lo preguntes, porque eso es lo que va a pasar. Eso es muy heavy, tío. Es muy heavy, pero es que va a pasar en muy corto plazo y los Pero ¿tú chavales no crees jóvenes que lo van a eso- tener. O sea, nosotros en la escuela teníamos que estudiar la Revolución Francesa. Y no era solo estudiar la Revolución Francesa, era saber que para ese día tenías que haber estudiado la Revolución Francesa, Sí. no solo el conocimiento, sino la responsabilidad de un deadline de ese día, enfrentarte a un examen que no es solo saberte las preguntas, sino gestionar la presión de un examen. Sí. O sea, muchas otras cosas colaterales que no son solo la Sí, estoy la de acuerdo. cultura. Hay muchos valores que te aportan ciertos aprendizajes más allá del aprendizaje. Un en trabajo sí. en grupo que teníamos que hacer tú y yo era la parte gráfica y tú la parte tal, yo tenía que confiar en ti y tú en mí, en que el día ese lo traíamos los dos. Claro. Si ahora te lo hace en un clic ChatGPT, es como... O sea, habrá muchas cosas que es que... Que es que igual tienen que cambiar. O sea, la historia está... Por un lado yo estoy de acuerdo, ¿eh? Hay muchas cosas, pero de la misma forma que tú ahora mismo no eres capaz de ir a ciertos sitios sin Google Maps Ya. y has
simplemente delegado esa parte de tu cerebro para coger otras partes más importantes. O que ahora mismo, ¿cuánto sobreviviríamos tú y yo en una selva? ¿Sabes? Sí, sí. O sea, sobreviviríamos 2 días, ¿no? Como mucho. Entonces, a partir de ahí yo creo que es evolución natural, ¿no? Es lógico. Entonces, vamos haciendo sitio a cosas que no necesitamos hacer en pro de poder utilizar nuestra capacidad para hacer otras cosas que aún necesitamos hacer. Entonces, ¿cuáles van a ser esas cosas? Ni puta idea. No sé cuáles van a ser esas cosas, pero lo que tengo claro es que es cierto que los chicos del futuro, los chicos y las chicas del futuro, se van a acostumbrar, de la misma forma que no sé hacer una raíz cuadrada es una calculadora, en que no sabrán, pues no sé, hacer una presentación de PowerPoint sin tener el asistente que les ayude a hacerla. O sea, ellos no van a ser capaces de pensar cuál es la diapositiva más eficiente para que venga después de esta si no tienen a la IA que les dice esto, porque no les hará falta hacerlo. Y entonces ahí sobre todo hay que pensar de una forma muy pragmática. ¿Para qué es la educación? La educación es simplemente para prepararte para el futuro. El futuro de nuestros chavales pasa por eso. Entonces, ¿para qué le vas a enseñar los ríos de España si le va a dar igual los ríos de España? Porque en el momento que tenga que saber en qué río está, la IA se lo va a decir a la oreja. ¿Sabes? O sea, ¿qué necesidad hay? ¿No? Entonces, al final yo estoy de acuerdo que no soy nada partidario. Y de hecho hay una cosa muy importante. La gente me ataca diciendo que yo soy súper pro IA y tal. Yo tengo que dejar clarísimo que a mí me das un botón rojo, le doy una hostia y revienta toda la IA, nos volvemos a los caballos y yo lo doy. Bueno, tú te querías ir a una granja con tu mujer. Absolutamente, porque yo creo que mi familia y yo quizás seríamos más felices ahí, pero el tema es que no creo ni que en esa granja pueda evitar lo que se viene. Entonces ya no es ni que... O sea, yo puedo creer que hay gente que ha conseguido evitar Internet y ha sido jodido, pero la IA no la va a poder evitar nadie, es que va a cambiar la sociedad y con lo cual a partir de ahí no puedes. Entonces yo soy pragmático y digo, pues son las cartas que me han tocado, vamos a jugar la mejor partida posible y a ganar el máximo, porque es que son las cartas que me han tocado. Si vas a tener un coche, ese coche va a estar conducido por el coche, es decir, ya no vas a poder conducir un coche tú a lo mejor. Aunque quieras, es que no te van a dejar legalmente. O sea, llegará un punto en que legalmente... Estos en un timeline... Que lo vamos a vivir tú y yo, sí. O sea, quiero decir que no te sé decir el timeline, pero estoy seguro que todo esto yo lo voy a vivir. Yo tengo 42. O sea, estoy seguro que todo esto lo voy a vivir en los próximos... También. Y creo que igual... O sea, mi yo pragmático dice lo vas a vivir en tu vida. Mi creencia real es que va a ser en muy poco tiempo. O sea, yo creo que realmente va a cambiar mucho y muy rápido. Darío Amodei, el CEO de Anthropic, que es la empresa más grande en la que, o sea, la empresa en la que Amazon ha hecho la inversión más grande externa de su historia, es una empresa de IA competencia de OpenAI, en un podcast dijo que en 2025-2026 vienen los cambios que nos van a doblegar la mente. O sea, que 2024 era un año de optimización y que va a ser un año facilito. Y mira cómo vamos, ¿sabes? O sea, Sora, GPT-5, tal. Y esto ha sido un año que es medio broma el tema, que nos estamos poniendo las fichas en su sitio para empezar a jugar la partida, ¿sabes? Y que 2025-2026 vienen los cambios que nos van a literalmente doblegar la mente. Entonces, ¿de qué hablamos ya? ¿Sabes? O sea... de teleportación cuántica. O sea, no tengo ni idea, pero ya hablamos de cosas que ya a mí se me escapan muchísimo y que no soy capaz ni de tener en cuenta. Y ahí hay otra muy importante. Cuando hablamos de que la IA se haga más inteligente que nosotros, la gente piensa en que la IA va a ser un pequeño Einstein que lleves a tu lado, pero es que no hablan de eso. Cuando hablamos de ASI, que ya es el nivel por encima de la AGI, que sería la superinteligencia, hablamos de una cosa que no tenga un coeficiente intelectual de 170, sino que tenga un coeficiente intelectual de 800. O sea, como dice Geoffrey Hinton, padre de la inteligencia artificial y el científico más citado por otros científicos sobre inteligencia artificial, no puedes ver esto como algo que esté en Internet mandando mails con mala leche, sino tienes que ver esto como una civilización alienígena que es capaz de viajar hasta la Tierra y tú no eres capaz de llegar a la Luna, ¿sabes? O sea, hablamos de una cosa mucho más bestia si realmente llegamos a desarrollar ese nivel. Lo que pasa, como te digo, es filosofía, es muy divertido hablar de ello, pero es algo que no sabemos si va a pasar o no, porque hay otros científicos que dicen que es una absoluta gilipollez. Pero a las pruebas me remito. Hace 2 años nadie se imaginaba que a día de hoy tuviésemos la tecnología que tenemos. Pero es que en este sentido, entonces, John, se abre un debate que ya no es tecnológico. La tecnología será como implacable, estará ahí, y se abrirá un debate que será moral, religioso, físico, matar a la muerte. Bueno, esa es otra también. Vendrán preguntas que son como... ¿De qué cojones me estás hablando, tío? A mí la mejor de todas estas y la que me hizo volarme la cabeza y de esas que te quedas sin dormir una noche fue cuando de repente leí un tuit de alguien que decía ¿quién cojones le ha dado permiso a esta gente para cambiar el mundo? O sea, no han preguntado, no han pedido permiso, han cambiado el mundo y lo han soltado y ya no hay vuelta atrás. Es que ya no hay vuelta atrás. O sea, se habla mucho de pausar la inteligencia artificial, etcétera. En el año pasado se habló Elon Musk y todos estos firmaron una carta para pausarlo. Parecía como una corriente que ahora ha desaparecido totalmente. Totalmente. O sea, incluso Geoffrey Hinton, que le menciono muchas veces porque es el puñetero dios de esto, el otro día en una entrevista en un medio de televisión decía que pausarlo ya no vale la pena. O
O sea, que ahora ya no se puede pausar. Ahora lo que hay que hacer es forzar a las empresas tecnológicas a dar parte de sus recursos a intentar hacer que esto sea seguro. Y un marco regulatorio, entiendo. Exacto. Ese es un poco el tema ya, porque ya, o sea, ya eso, pararlo ya no llegamos a tiempo, ya no, es imposible, hay demasiado interés económico. O sea, en Microsoft, te das una idea, ha invertido 13.000 millones de dólares en OpenAI, que es una puñetera salvajada de dinero, pero es que se ha filtrado que para 2028 van a crear un superordenador que va a costar 100.000 millones de dólares para entrenar esas IAs tan potentes que quieren hacer. El ordenador que ha entrenado ChatGPT cuesta 1.000 millones de dólares. En 3 años tenemos un ordenador 100 veces más caro, que si multiplicas que los costes de tecnología van bajando y la tecnología se va haciendo más eficiente, no será 100 veces más potente, será 1000 veces más potente. Entonces, eso lo vamos a tener en 2028. Vale, hablemos de geopolítica. ¿Quién tiene el poder de esto? ¿Estados Unidos, China, Taiwán? Estados Unidos y China, sin ninguna duda, y ojo con China. Ojo con China, que China parecía broma, pero China en los últimos, o sea, hace 2 años, China estaba 6-7 años por detrás de Estados Unidos y ahora está 4 meses por detrás. O sea, China está pillando una velocidad que empieza a asustar mucho. Es que además es súper opaco. No sabemos qué cojones están haciendo, pero de repente te sueltan un modelo que es como Sora y público para todos los chinos que se metan en la beta. Yo me metí a través de un contacto que tenemos en mi club de la IA, que tiene un teléfono chino, y me pude meter en la beta y me han aceptado. Y tengo en mi móvil un modelo chino que hace vídeos y que lo hace mejor que Luma, este que se ha hecho tan famoso ahora, pero lo hace al nivel de OpenAI, de Sora, y en China lo está utilizando miles de personas. Entonces, China acaba de publicar esta semana, un nuevo modelo de inteligencia artificial abierto, que es Qwen 2, de 62.000 millones de parámetros, que básicamente le ha pasado la mano por la cara a los mejores modelos que tiene Llama open source. No es tan bueno como ChatGPT 4, pero es open source. Es gratis, público para todo el mundo, que haga lo que quiera con él. Puedes iterar sobre él, crear tu aplicación sobre él, modificarlo para que haga lo que tú quieras. Y eso es público, gratuito, y lo han sacado desde China. Alibaba, que es la empresa más grande prácticamente de China, una de las más grandes, está sacando modelos sin parar, papers sin parar. Tiene un equipo científico dedicado a la IA pura y dura, y vamos a ver pelotazos en AliExpress y en todas estas aplicaciones, pero de una forma muy bestia. Y no nos olvidemos que China tiene una cultura de super apps mucho más avanzada que la nuestra. WeChat la usa todo el mundo para todo. Puedes hacer la compra, pagar las nóminas de tus trabajadores, todo desde una misma app. Es lo que está intentando hacer Elon Musk con X. Pues eso ya está ahí. En cuanto a eso, le metas toda la IA, ya tienes a todos Dios usando la IA, pero me río yo de lo que ha hecho Apple, ¿sabes? Claro. Entonces, cuidado con China porque, primero, por un lado, es una gente que tiene una cultura de esfuerzo tremenda. Y entonces, en cuanto se ponen con algo, si es un tema de sacarlo, si es un tema de ideas, Estados Unidos puede tener cierta ventaja. Pero si las ideas son públicas y open source, los chinos se ponen a currar sobre eso y no hay quien los pare. Entonces, yo creo que aquí la batalla está entre Estados Unidos y China a nivel de la frontera. Y Europa está en la mierda. O sea, estamos absolutamente en la más mísera mierda porque nos hemos decidido a ser los adalids de la regulación de la inteligencia artificial. O sea, de puta madre. De puta madre. O sea, ¿la regulación es enemiga del progreso? Yo creo que en parte sí, o sea, no nos podemos engañar. Cuanto más regulas, o sea, yo creo que es necesaria regulación. No creo que esto sea el salvaje oeste y podamos ir a todas, ¿no? Aunque ya yo soy, por ejemplo, y tengo muy poco aprecio a mi privacidad, ¿no? Entonces yo soy de los que se ha escaneado el ojo con el orbe este de OpenAI. Bueno, de WorldCoin, no es de OpenAI, pero el CEO, o sea, Sam tiene algo que ver, sí. Pero yo creo que sí, que indudablemente cuantos más proteges, más haces que sea más difícil desarrollar, y con lo cual no quiere decir que no sea adecuado, pero claro, si no jugamos todos en el mismo tablero, o sea, yo abogaría por una regulación mundial, como ha habido con las bombas atómicas. No estamos pidiendo la luna, ¿sabes? O sea, se ha hecho. Y yo abogaría por una regulación global en que todos juguemos con las mismas cartas. Claro, es que en ese sentido yo siempre hablo de la seguridad y la privacidad, ¿no? Dos conceptos importantes. Seguridad es, y para que la gente lo entienda, una caja de metacrilato, de algo que puedes ver lo que hay dentro, pero indestructible. Privacidad es una caja de cartón que la puedes romper, pero que no ves lo que hay dentro. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Seguridad? ¿Privacidad? Hombre, pues depende, claro, es que depende de cada uno. Yo creo que aquí una de las cosas interesantes sería que pudiésemos optar. ¿Sabes? Que yo pudiese decidir que quiero darle todos mis puñeteros datos a OpenAI y que, oye, si yo soy analfabeto en ese sentido, como para no saber lo que supone entregar mi privacidad o entregar mi iris, pues que entonces, oye, vive con las consecuencias, ¿sabes? O sea, eres adulto y suficientemente responsable. No creo que necesitemos a nadie que nos cuide de ser capaces de tomar decisiones, ¿no? Yo creo que somos adultos, nos merecemos lo que nos toca porque son las decisiones que hemos tomado y punto. Pero yo querría poder decidir y yo no puedo.
Yo ahora mismo, por ejemplo, no puedo instalar Gemini Labs en mi ordenador, no puedo trabajar con esa IA de Gemini porque solo está disponible en Estados Unidos porque la regulación europea, tal. Es que no es descabellado, había un meme que no es descabellado que acabemos teniendo un modelo GPT-5 EU y un modelo GPT-5 para el resto del mundo y que el GPT-5 EU esté capado por 25 millones de cosas y me deje a mí en una situación de inferioridad. Descompetitividad, claro. Es que tú imagínate que yo puedo tener un canal de YouTube o yo puedo tener una academia online o lo que sea, pero yo puedo hacer piezas de Teslas y las puedo hacer aquí y las puedo hacer un tío en Turquía o las puedo hacer un tío en Perú. Y ese tío en Perú igual no tiene que jugar con las mismas reglas que nosotros. Tradicionalmente, ¿qué hemos hecho para evitar esto? Los aranceles, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora mismo Estados Unidos ha metido un arancel de un 100% a los coches eléctricos chinos para evitar que se funda la Tesla. Claro. Claro, me parece bien, pero eso va contra el libre comercio, ¿no? Pero claro, ¿cómo le metes un arancel a esto que es completamente digital y que es un modelo de inteligencia artificial? Pues no lo sé, es que yo no me sorprendería nada, te juro que no me sorprendería lo más mínimo que en España le metamos un impuesto a la IA. O sea, que de repente digamos, oye, pues tú como estás haciendo que tus trabajos sean más productivos, estás generando menos empleo que antes, te voy a meter un impuesto de un 12% para pagar el paro de toda la gente que no consigue trabajo porque estáis metiendo IA por todos lados. Pues ¿qué voy a hacer yo? Me voy a coger la empresa y no me voy a largar a Andorra, no, me voy a largar a Estados Unidos o donde leches sea. ¿Y qué va a pasar en España? Que nos vamos a quedar sin empresas de IA porque vamos a meter palos en las ruedas, pero lo mismo pasa en toda Europa. Entonces ahora mismo en Europa tenemos un problema serio. O sea, para resumirlo de una forma muy clara, somos clientes y Estados Unidos y China son proveedores. O sea, ¿en qué situación te deja eso? Pues que a largo plazo estás realmente jodido. Estás realmente jodido. Yo creo que, claro, podríamos estar charlando de todo esto Horas y horas. Los resultados se ven en vuestro canal. La gente le interesa cada vez más. ¿Detectáis también que la gente cada vez está más formada con esto o no? Sí, no, o sea, tenemos dos perfiles. El perfil que cada vez va teniendo más información y con lo cual va entendiendo un poco el rol, porque además tiene una parte buena el canal, que como hablamos de noticias, hay esa parte de Juego de Tronos, ¿no? De Sam Altman, tal, se pelea con no sé qué. Y eso Juego de Tronos y Sálvame Deluxe muchas veces. También, porque hay un rollo ahí salseo que totalmente, flipas. un salseo increíble que también mola. Pero realmente sí que vemos mucha gente que se está aprovechando de esto, ¿no? Y ese perfil cada vez está más informado, pero a la vez vemos gente que llega, porque esto es que piensa que aún no ha salido por las noticias. O sea, se han mencionado casos concretos de temas de IA, pero aún no se ha hecho llegar a un punto. ¿Y por qué no ha salido? Eso no lo entiendo, tío. El otro día estaba hablando yo con Tony de Lavinia, que es una productora enorme, y estábamos charlando sobre ello y le preguntaba, porque es que yo no entiendo, porque yo creo que daría clics y daría views a saco en un telenoticias. O sea, pero yo creo que vamos a vivir un momento COVID, un momento volcán de La Palma, un momento de... Cisne negro. O sea, de que va a ser constantemente 24/7 en las noticias, en la tele y ahí todo el día. Ahora, no sé qué tiene que pasar para que pase eso. Normalmente es una pandemia, un volcán explotando, gente sufriendo, con lo cual igual tiene que pasar algo con la IA para que eso se convierta en mainstream. Pero yo creo que les da un poco de miedo que sea una burbuja y entonces que le hayan dado comba a la burbuja y al final no sea nada. Pero es que yo creo que está clarísimo que no es una burbuja. En ese sentido, John, hablando de los medios de comunicación tradicionales, productoras tradicionales... Lavinia, mencionabas, Telecinco, no sé. ¿Toda esta gente está utilizando la inteligencia artificial en sus procesos de producción? Pocos. Parece, por lo que a mí me cuentan, parece que aún no está penetrando. Es decir, aún no lo ven. Y mira que los periodistas es una de las cosas que va a serle muy útil ahí a corto plazo y también, como todos, van a sufrir a más largo plazo. Pero de momento parece que no están acabando de darle porque les dan miedo a la alucinación. Yo entiendo, los miedos principales de una empresa suelen ser la alucinación y la legalidad. Es decir, que tú puedas meterle ciertos datos a ChatGPT y no incumplas el EOPDs y mierdas de estas. Pero entonces, alucinación. La alucinación es cuando la IA miente. La IA miente a veces. ChatGPT le preguntas, oye, ¿cuál es la capital de Francia? Y te dice Berlín. Y además lo hace de una forma que tú le dices, no, perdona, es París. Y te dice, no, perdona, en 1946 Berlín se anexionó a Francia y se convirtió en la capital. Y tú dices, ¿qué cojones me estás contando? Entonces suena como un cuñado de los que tienes en una cena navideña porque parece súper plausible, pero es que es lógico. ¿En serio? Claro, es que no es un defecto, es una característica porque queremos que la IA sea creativa y te haga un plan de redes de 3 pares de cojones. Pues tiene que ser creativa. Con lo cual, cuando le preguntas ciertas cosas, la respuesta plausible no siempre es la correcta. De hecho, no hay forma que yo crea, y Elon Musk lo está intentando, pero no hay forma que yo vea de entrenar una IA en decir la verdad, porque ¿qué es la verdad? Muchas veces depende de quién opine, ¿no? Entonces, al final es muy difícil. Entonces, lo que están haciendo son sistemas paralelos en los que la IA busque un fact-checking y cosas de este tipo, ¿no? Pero, a ver, la IA se equivoca poco
cuando le pides datos concretos, pero cuando le pones a filosofar se le puede ir la pinza fácilmente. Y en este sentido de decir la verdad, lo que hablabas de los deepfakes y la veracidad, ¿cómo vamos a luchar contra esto? O sea, ¿cómo voy a saber yo pues ese es un melón tremendo. Yo siempre digo que los peligros de la IA son 3. Porque imagínate que hay una IA que tu hijo no lo va a hacer, porque es buen chaval, no lo sé, pero pone a Donald Trump diciendo vamos a invadir Taiwán, o sea, y provoca una guerra mundial. Lo primero, esa IA ya existe. Ya la hay, o sea que eso ya se puede hacer. Y lo segundo, mi hijo podría hacerlo por el jaja. Porque es un chaval y no tiene conciencia de los jajas. Claro, tío. es que pero ¿cuántos chavales hemos visto que la han liado pardísima en cosas mucho más tal, pero que dices, pero inconsciente de la vida, ¿no? Pues los chavales son inconscientes, es normal, es parte de su generación. Entonces es lógico que nos encontraremos con chavales que harán cosas que tendrán consecuencias que ellos no podían haber cotizado, ¿vale? Entonces eso tampoco es cuestión de que el chaval fuese aquí el doctor no, sino simplemente es que el chaval simplemente no era consciente del daño que iba a causar. Estaba jugando con petardos y quemó el gimnasio. Exactamente. Eso va a pasar, ¿no? Entonces, en ese sentido hay 3 olas de la inteligencia artificial de los peligros, ¿vale? El primero es el tema de los deepfakes, que yo creo que nos lo hemos comido ya, o sea, no somos conscientes de la hostia que nos ha dado esto, y a día de hoy, para clonar una voz necesitas 15 segundos de muestra. En Estados Unidos ya ha habido casos que llaman a un padre y le dicen que su hijo está secuestrado y el niño está llorando tal, pagas el rescate y el niño está en el colegio. O sea, eso ya está pasando. Y una de las cosas que siempre digo muchas veces y que me toman por loco, empezar a poner palabras clave con vuestra familia. O sea, no es de ciencia ficción que mañana te llamen con un deepfake de tu madre. O sea, no es una puta locura. Deberías tener una palabra clave que si no dicen esa palabra clave, no te crees lo que estás oyendo, porque esto va a estar a la vuelta de la esquina ya mismo. O sea, puede ser que aquí en España tarde un poco más, pero de verdad que no estaría de más que empezásemos a hacer eso y no quiero que cunda el pánico. Pero como por ejemplo... Pues tú dices, oye, tú y yo, o sea, para que yo sepa que eres tú el que está en el otro lado de la línea, me vas a decir pingüino. Y yo te digo, tío, dime, Uri, dime la palabra. Y tú me dices, ¿qué palabra? ¿De qué me hablas? Ya sé que no eres tú. ¿Sabes? Si me dices pingüino, sé que eres tú, ¿sabes? Entonces ahí vamos, joder, si eso lo tiene mi empresa de alarmas, cuando yo llamo a la alarma porque ha saltado la alarma, me piden la palabra clave, pues es lo mismo, ¿vale? Entonces eso con los deepfakes va a estar en la vuelta de la esquina. Los deepfakes están. A día de hoy se puede hacer lo que antes era para Hollywood o para un estado que quería inferir unas elecciones, lo puedes hacer tú en tu casa con un ordenador que vale 3.500 euros, ¿vale? O sea, tú puedes hacer ese tipo de cosas incluso en la nube por mucho menos. La segunda ola es la del empleo y la tercera ola es la existencial. Entonces esas 3 olas son un poco el mayor de los problemas. La última, filosofía, como hemos dicho. La del trabajo, yo no tengo ni puta idea cómo se va a gestionar, pero más vale que los gobiernos se pongan las pilas a gestionarlo y el programa de las elecciones europeas de ahora no llevaba nada de inteligencia artificial, con lo cual el AI Act no lleva nada para protegernos de las bajas laborales que va a haber por inteligencia artificial. Todo era un tema de regulación, de modelos de IA, de lo que pueden llegar a hacer. Pero no había nada que protegiese el mercado laboral, nada por el estilo. Con lo cual, no se ha hecho nada aún. No sé si se estará haciendo en el backstage y no se ha presentado, pero creo que vamos tarde con eso. Y sobre los deepfakes, a mí la mejor propuesta que se me ha ocurrido o que he oído es de nuevo de Geoffrey Hinton, que dice que tendríamos que tratarlo como el dinero falso. Tú en Estados Unidos fotocopias un billete o te haces una impresión de un billete y lo distribuyes y es delito federal. Te vas a la cárcel 15 años. O sea, sin tonterías, $5 a 15 años a la cárcel. Si tú te dan un billete falso, sabes que es falso y lo distribuyes, delito federal. Te vas a la cárcel 15 años. Entonces, son cosas que si lo comparas igual vas a la cárcel menos tiempo que un violador. Pero al final es un tema que a la sociedad le puede afectar de una forma muy grande y con lo cual interesa desanimar a la peña a hacerlo. Penalizar. Con lo cual, con los deepfakes, yo creo que el mejor camino a corto plazo es ese. El mejor camino a corto plazo es, tú haces un deepfake de Taylor Swift y la lías parda en Twitter como pasó hace 2 meses, a la puta cárcel. O sea, no hay más. Entonces, es que no querías, que era un chaval, que tal. Tío, o sea, has generado un drama social por culpa de esto, pero es que no se trata de un deepfake de Taylor Swift. Es que si tú, o sea, se hizo unas robollamadas con una voz falsa de Biden, muy mal hecha, por cierto, llamando a la peña en las primarias diciéndole que no fuesen a votar porque le perjudicaba a Biden. Y era lo contrario, ¿no? Y hubo gente que no salió a casa a votar. O sea, no me jodas, si pillan al tío que hace eso, a la cárcel. O sea, no hay más, es que es la única forma. Sí, totalmente. Luego hay otro método para minimizarlo, que es el obligar a todas las empresas que generen contenido audiovisual, de texto, con IA, imágenes, a meter marcas de agua invisibles. Entonces eso es relativamente fácil en una imagen, relativamente más fácil aún en un vídeo, mucho más complicado en un audio o en un texto. Y sobre todo en textos cortos es muy complicado. Y entonces obligar también a todas las plataformas que muestren contenido
a tener detectores de esas marcas de agua. Entonces, yo hago una imagen con Midjourney, yo la veo, no tiene nada, se ve exactamente como la quería, la publico en Instagram y Instagram me la etiqueta como IA porque ha visto esa marca de agua. Entonces, eso minimiza el problema, pero tampoco lo elimina porque, como hemos dicho, hay un mogollón de IAs open source en la que yo tengo el derecho de coger esa IA y quitarle la parte de la marca de agua. Y con lo cual, a partir de ahí lo puedo hacer. ¿Cuánto tardaremos en tener IAs que borren marcas de agua? Pues muy poco tiempo, ¿no? Entonces, eso va a minimizar el problema para que no pase con todo el mundo, pero el que quiera crear un deepfake lo va a poder crear sin ningún tipo de problema. ¡Wow! Hay que estar al día. Lo único que se puede hacer ahora mismo es informarse, porque tampoco tenemos poder para cambiar el mundo, pero para informarnos y saber lo que viene, al menos, yo siempre digo lo mismo. Yo aviso de que va a llover. Ahí, si tú metes la ropa dentro o no, ya es cosa tuya. John, voy a animar a todo el mundo que esté viendo este podcast o que esté escuchando este podcast en YouTube o en Spotify que se suscriba a vuestro canal, Inteligencia Artificial, porque es fantástico. Vais a hacer este híbrido entre información y podcast que también creo que es un acierto para estar al día de lo que está pasando. Correcto. Como decíamos antes, de la constante evolución de la industria y para hacer más deep dive en otras cosas, ¿no? Sí, sobre todo es que literalmente viendo el vídeo de los lunes, que es un vídeo de media hora, estás al día con la IA. Es que no te hace falta meterle 70 horas. O sea, solo con eso ya te puedo garantizar que no te pilla por sorpresa. Información, formación también. También, sí, exacto. Tenemos formación. Y luego entretenimiento, ¿no? Cuando llegue el entretenimiento de que la tele te haga la película que quieras o el podcast que quieras, eso ya será. Sí, yo creo que va a ser la bomba en el tema de... Yo creo que va a ser... O sea, puede ser muy bueno, va a ser dramático para algunas personas, pero esto es un poco como la revolución industrial. Seguro que hubo gente que se benefició la hostia y hubo gente que lo pasó fatal. Con lo cual yo creo que la transición nunca es fácil y nos ha tocado vivirla. Ahora, si teníamos la opinión de que estamos viviendo una época aburrida de la historia, pues parece que han cambiado las tornas y vamos a vivir la más interesante. Pues John, ha sido un placer. Yo te voy a dejar. Voy a llamar a mi mujer y a mi familia. Tengo unas cosas que comentarles después de escucharla, pero ha sido un placer estar aquí contigo. Igualmente. Adiós.